Saber que todos los alumnos deben tener lugar, que todos los alumnos se deben recibir, que todos los alumnos son susceptibles tienen la susceptibilidad de aprender. Y esto debe ser una tarea técnica, debe ser una tarea pedagógica y debe ser una tarea de reafirmación política, porque ahí me parece que también hay una clave, la creencia de que es necesario que todos los alumnos puedan terminar la secundaria. Y esa es una tarea que es una reafirmación política y nosotros los docentes como agentes del Estado me parece que ahí tenemos una actuación que debe ser sobresaliente. Yo siempre digo al respecto que aquella frase que no nos gustaba nada en Luis XIV, del Estado soy yo, a mí me gusta mucho que la digan los docentes, el Estado soy yo. Soy parte de un Estado inclusivo, comprometido, un Estado que tiene deudas, un Estado que comete errores, pero que no quiere más cometer el error de pensar que es posible una educación de calidad para pocos. Estamos en el feliz mandato de que el único camino es una educación de calidad, pero para todos los alumnos. Tengo una formación inicial como abogado y nunca demasiado satisfecho a lo largo de la carrera con las materias más jurídicas, que debieran ser las que a un abogado lo enganchan más. Siempre me gustaban las históricas y inmediatamente de recibido pude empezar a trabajar dando clases de historia. Después con el tiempo me di cuenta que esa era mi vocación, así que tuve estudios en la universidad, soy profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, después hice estudios de maestría en la Universidad de General San Martín. Pero bueno, la carrera de abogado con aquello que se llamaba título supletorio, no sé si sigue existiendo como categoría, me permitió comenzar a dar clases y ahí rápidamente me di cuenta que eso era lo que quería hacer para toda la vida, así que ese título de abogado quedó archivado. Y un 19 de mayo del 75, con mucho miedo, a los 23 años empecé a dar clases en la educación de adultos, que es mi lugar, lo que he hecho toda la vida, educación de adultos de nivel secundario, en los que se llamaban y se llaman todavía CENS, Centros Educativos de Nivel Secundario, en una época difícil, el 75 en la Argentina, y en una escuela que funcionaba en un sindicato, como muchos de estos centros de adultos. Después fuimos corridos por la intervención militar de ese sindicato de Luz y Fuerza en la ciudad bonaerense de San Martín. Debe ser un privilegio educar niños del jardín de infantes o enseñarle a leer a los chicos de la primaria o educar a adolescentes, que es una tarea ardua. La educación de adultos, sobre todo aquella con la cual empecé en el 75, yo tenía 20 y pico de años y todos mis alumnos eran más grandes, la gran mayoría trabajadores, sindicalizados. En esos grupos había amas de casa, menos, pero había amas de casa. Ese paisaje de las escuelas de adultos ha cambiado. Hoy las escuelas de adultos están pobladas por chicos que dejan la escolaridad en las escuelas de adolescentes. Pero siempre la educación de adultos, como la educación técnica, tuvo ese matrimonio que siempre fue feliz y que no lo tuvieron otras modalidades, que es la relación entre educación y trabajo. En la educación de adultos costaba poco relacionar educación y trabajo, porque inclusive si uno tenía demasiadas pretensiones teóricas, que no era mi caso, los propios alumnos a uno lo bajaban a una realidad, ¿no? Porque hasta podría contarles las profesiones
de aquellos primeros alumnos que tuve, que son los que no se olvidan nunca más en la vida, ¿no? Y toda gente que traducía mis primeros balbuceos enseñando historia, la traducía a una realidad, insisto, veníamos de una explosión de participación popular y entrábamos en esa época dolorosa, en el vestíbulo del horror. Estoy hablando del 75, mayo del 75. Así que era muy presente la dimensión laboral en esa educación, era necesario traducir las cuestiones teóricas a la realidad de todos los días. Y bueno, me parece que sigue siendo uno de los principios básicos por los cuales educamos. Educamos para la identidad nacional, educamos para la autoestima, no dejo de pensar en esa educación individual también, en el autoconcepto de las personas, educamos para la democracia, que es un bien que no es innato y que todos los días debemos luchar porque el horror puede volver, y también educamos para el trabajo, para esa gran dimensión que es el trabajo, que es la empleabilidad, que es la competitividad de las naciones. Dolorosamente, hace pocos meses pedí una licencia en la universidad porque he dado clases hasta diciembre del año pasado, pero este año 2011 lamentablemente he hecho un paréntesis. Pensaba que mis actividades ya no me lo iban a permitir y de verdad que extraño mucho, pero de verdad mucho aquellos encuentros con los alumnos del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. Y voy a terminar con una pequeña autorreferencia y deben disculparme. No hay todavía elogio mayor que he recibido en mi vida después de ser ministro y haber tenido otras funciones. No hay elogio mayor que cuando se me acercaba a alguno de los pibes en la universidad o en la clase de adultos y me decían: profe, qué buena clase que tuvimos hoy. Ese es un privilegio para llevarlo en el corazón toda la vida.